agosto del 2020 será lo mismo que usted pagó por esos meses en el 2019. ¿Pero por qué subió tanto? Porque consumimos más luz, pero eso no nos van a Pero cobrar. los que ya pagamos con el aumento, no es justo. Le van a devolver a través de notas de crédito y lo que está debiendo se diferirá a 36 meses. Eso sí es justo. Empresa Eléctrica Regional Centro Sur. Acciones que brillan. El gobierno de todos. Fin de publicidad en la W. Periodismo a toda prueba. La hora clave de la W. 7 de la mañana ya con 25 minutos. A continuación vamos a entrevistarnos con el doctor Javier Martínez. Él aún es gobernador de la SUAY. Arranquemos por ahí. Doctor, muy buenos días. Gracias por la espera. ¿Hasta cuándo sería usted gobernador oficial de la provincia de la SUAY, una vez que usted ya ha declarado que va a participar como asambleísta en las próximas elecciones? Buenos días. Estimado Claudio, muy buenos días, muchísimas gracias. Un saludo cordial a todos quienes nos escuchan y ven a través de la señal de W Radio. Sí, efectivamente, pues nosotros estamos analizando, estamos viendo algunos temas. De momento, en realidad, todavía estamos enfocados en lo que tiene que ver con la gobernación de la SUAY. Posiblemente la próxima semana tomemos una decisión ya en firme con respecto a esta posible candidatura y en base a eso pues se determinará la fecha exacta en la cual nosotros renunciaremos, pero por el momento todavía no se tiene una claridad específica con respecto a la posible candidatura. De lo que entendemos, entonces podría no estar como candidato y quedarse como gobernador. Sí, así es. Por el momento nosotros aceptamos una precandidatura justamente de una propuesta del Movimiento Construye, una propuesta importante que plantea un cambio generacional en el tema político, con figuras nuevas, con figuras que han venido teniendo una actuación importante a nivel de trabajo con la sociedad, un trabajo directo en territorio, y obviamente eso nos parece muy interesante. Y en base a eso, pues nosotros iremos tomando la decisión la próxima semana. Estaremos atentos a las decisiones que usted tome, doctor Martínez. Vamos entonces con las competencias que tiene usted como gobernador. Una vez que ya 2 semanas hemos salido del estado de excepción, han habido algunas normativas por parte del Consejo Cantonal que ya se aplican. Desde la gobernación, ¿qué datos tienen ustedes? ¿Han aumentado los contagios? ¿Estamos ya en una meseta? ¿Hay un rebrote? ¿Qué datos, qué diagnóstico tienen luego de estas 2 semanas como gobernación, doctor? Bueno, hemos analizado y hemos visto justamente con el Ministerio de Salud Pública, este momento todavía es difícil analizar o establecer cuáles han sido los efectos del fin del estado de excepción y que obviamente se liberen algunas de las restricciones. Por el momento nosotros seguimos teniendo un incremento de casos positivos de COVID-19. Al momento en el Azuay tenemos 8.547 casos positivos de COVID-19. Sigue siendo obviamente la ciudad de Cuenca con la mayor incidencia, con 6.882 casos. Le sigue pues cantones como son Paute con 412 casos, Gualaceo con 406 casos, y tenemos también otros cantones pues como son Sixi, Ponce Enríquez, que bordean entre los 130 y 150 casos cada uno. Básicamente, pues la intención de todo esto es seguir manejando de una forma permanente, dando seguimiento a la situación que venimos viviendo. En el caso de hospitalización, hemos tenido esta última semana una reducción. Recordemos que nosotros teníamos un promedio de entre 190 y 198 personas hospitalizadas en los diferentes centros de salud o casas de salud. Al momento, pues, el Azuay tiene 167 personas hospitalizadas, de las cuales 76 están en el Hospital Vicente Corral Moscoso, 33 en estado crítico y 43 estables. 85 en el Hospital José Carrasco Arteaga, 38 en estado crítico y 47 estables. 3 están en el Hospital de Paute estables, 1 en el Hospital de Santa Isabel estable. También tenemos 2 hospitalizados en Girón estables. Básicamente uno de los trabajos últimos que se realizó por parte de la Coordinación Zonal del Ministerio de Salud, del doctor Julio Molina, pues se hicieron varias gestiones para implementar e incrementar
camas de atención COVID-19 en los hospitales básicos de los cantones, es decir, Gualaceo, Paute, Sixig, Girón y Santa Isabel. Y también adicionalmente a las camas de atención COVID-19, pues se incrementaron también unidades de cuidados intensivos. ¿Cuál es la finalidad de esto? En primera instancia, tener una atención mucho más ágil, oportuna a los pacientes de estas zonas, pero también la intención es generar una contención y evitar que tengamos una sobredemanda en lo que es los hospitales centinelas como el Vicente Corral Moscoso y el Hospital José Carrasco Arteaga. Por el momento, nosotros vamos a continuar, ya prácticamente este fin de semana se cumplen 2 semanas de la suspensión del estado de excepción y efectivamente pues nosotros vamos a seguir dando un control o generando los operativos necesarios. El día martes de esta semana tuvimos ya la reunión de coordinación, instituciones como Policía Nacional, Ejército, EMOV, Guardia Ciudadana, a nivel de la ciudad de Cuenca, pero a nivel de los otros cantones, Policía Nacional y Ejército, y también lo que es la Comisión de Tránsito del Ecuador, están generando los operativos correspondientes. En la ciudad de Cuenca, pues hemos tenido lamentablemente un incremento de personas libando en espacios públicos, libando en espacios en la vía pública y eso nos está generando algunos inconvenientes. Se están haciendo controles, el día de ayer se hicieron varios controles en el sector. Son jóvenes, me parece, ¿no? ¿O qué datos tienen ustedes de los que son los que infringen esta ley y las normativas? ¿Son especialmente jóvenes? ¿Es en horas de la noche? A pesar de que hay... Sí, estimado. La prohibición de venta de alcohol, etcétera. Bueno, nos queda claro de que en los cantones están cubiertos con equipos y camas para la atención de los pacientes y no saturar los servicios acá en los hospitales de Cuenca. Esa era mi segunda pregunta, pero ya la dejó cubierta. En todo caso, ¿quiénes son los que más infringen? ¿Cómo están estos datos ahora que no hay medidas de excepción, señor gobernador? Sí, la mayor parte de la población que está infringiendo justamente estas restricciones establecidas. Recordemos, como usted bien lo dice, pues la prohibición de venta de alcohol es para todos los días a partir de las 20 horas y obviamente en base a esto se están realizando los controles, tanto en tiendas, en licoreras y otros establecimientos que realizan este tipo de actividad. Pero también en la vía pública, lamentablemente, hemos visto que existe nuevamente una salida. Jóvenes, prácticamente entre los 25 años y 35, 38 años son los que principalmente están ejecutando este tipo de actividades, ¿no? Lamentablemente, pues algunos se les encuentra que están sin mascarilla, que no están respetando los mínimos protocolos de bioseguridad y obviamente, pues ya de por sí existe una ordenanza de prohibición de consumir bebidas alcohólicas en espacios públicos y adicionalmente pues por la emergencia sanitaria también tenemos una ordenanza en la cual establece el uso obligatorio de mascarilla que genera una sanción al no hacerlo o al hacerlo un mal uso. Entonces, en base a eso, pues estamos coordinando permanentemente con las otras instituciones, tanto EMOV como Guardia Ciudadana, para generar los controles y las sanciones pertinentes a aquellas personas que infrinjan estas restricciones o estas medidas tomadas en el Consejo Cantonal. ¿Para cuándo se tendrían más o menos datos que permitan evaluar si las medidas tienen que ser radicalizadas o se puede flexibilizar más? Porque algunos sectores aún piden que efectivamente se les permita abrir, como son los bares, discotecas, centros de diversión y otros locales más, para que efectivamente ellos dicen se pueda reactivar su economía y puedan tener ingresos nuevamente. Sí, estimado Claudio, nosotros estamos conscientes, hemos tenido algunas reuniones con los sectores turísticos acá de la ciudad de Cuenca, de la provincia de La Suay, y no deja de ser preocupante. Muchas personas han invertido recursos importantes en remodelar, en abrir o reaperturar en su momento este tipo de actividades, de negocios. Justamente hay que esperar un análisis. Yo creería, y se ha coordinado con la Mesa Técnica de Salud, posiblemente para los primeros días, la primera o segunda semana de octubre, nosotros podamos tener ya una evaluación real de lo que sucede con respecto a un incremento posible de casos
desde que tuvimos la restricción. Siempre se habla de entre 20 y 25 días, o entre 15 y 25 días para empezar a ver efectos. Es lo que nos ha pasado en otras ocasiones. Cuando tenemos picos altos de contagios a nivel de la ciudad de Cuenca, justamente se han reportado en ese tiempo, en ese periodo de tiempo, luego de 15 o 25 días de haber tenido algún tipo de actividad o situación de liberación de restricciones. Ahora, existen algunos comentarios en torno a las semanas pasadas cuando posgradistas, cambiando un poco de tema, cuando posgradistas reclamaban frente a la gobernación la falta de pagos y horas después, horas antes, se estaban condecorando a autoridades por la labor efectuada. ¿Qué decirles frente a eso? Cuando los verdaderos héroes de los que estuvieron en la línea de fuego eran impagos de sus haberes. Sí, Claudio, hay que aclarar un tema. Dentro de los posgradistas el reclamo no era la falta de pagos, hay que hacer una división, una separación. Tenemos posgradistas que son becarios, que son quienes reciben mensualmente una remuneración justamente por la beca obtenida. Y tenemos el otro grupo que son los posgradistas, pues que están realizando desde su propia inversión estos estudios de especialización. Básicamente, pues nosotros hemos hecho algunas gestiones porque sí tuvimos meses anteriores una situación en la que no se estaba al día con los pagos de los posgradistas becarios. Al día de hoy y semanas anteriores, pues estuvieron ellos al día en sus pagos. El reclamo básicamente era por el cumplimiento de la ley humanitaria, en la cual establecía la contratación generando una estabilidad laboral, por lo menos el tiempo que dure el posgrado, de todos aquellos que estuvieron durante la emergencia sanitaria dando estos servicios en los diferentes hospitales, en las casas de salud, y también que están cursando estos estudios de posgrado. Obviamente ese era el reclamo principalmente acá en la ciudad de Cuenca, ya que no teníamos problemas de pagos con respecto a los posgradistas. Más allá de esto, pues se analizó, lamentablemente, pues es algo que no se tenía presupuestado. Recordemos que el presupuesto general del Estado se lo establece en el mes de octubre del año inmediato anterior, pero lamentablemente por la emergencia sanitaria no se tenía previsto este tipo de contrataciones. Se hicieron varios esfuerzos y el viernes anterior se llegó a un acuerdo con los representantes nacionales de los posgradistas justamente para poder determinar un presupuesto y empezar desde octubre a generar esta contratación en cumplimiento de la ley humanitaria. Esa básicamente era el reclamo. Más allá de esto, pues se está generando toda esta semana y la próxima semana vamos a continuar entregando algunos reconocimientos. Aquí hemos tenido muchas críticas, estimado Claudio, indicando que estamos dando reconocimientos a personas que cumplen con su trabajo. No estoy de acuerdo yo con esa crítica, ya que hemos estado en territorio, hemos estado en los hospitales, hemos estado en las calles con los policías, con los militares, con los agentes de la EMOV, con agentes de la Guardia Ciudadana, trabajando en los diferentes operativos durísimos que nos ha tocado, mucha gente faltando al respeto, tratando de incluso agredir físicamente a los miembros de estas instituciones. Pero se ha visto que efectivamente las personas de todas las instituciones que han colaborado durante la emergencia sanitaria han ido mucho más allá de sus labores, incluso teniendo que trabajar horas fuera del horario normal que lo hacían, justamente para poder atender todos los temas de la emergencia sanitaria. A esas instituciones y a ese personal es a quienes estamos reconociendo. Más allá de esto, en el tema médico, específicamente, que fue la pregunta, pues nosotros estamos analizando la próxima semana, ir distrito por distrito, pues realizando la entrega de reconocimientos a los médicos que también han estado en esta primera línea y que son prácticamente los que nos han salvado muchas vidas, ¿no? A pesar de la situación grave y compleja que estamos viviendo aún con la pandemia a nivel mundial. Otro sector del país también importante es la educación, que se ha visto también en el futuro sometida a un presupuesto de menos asignación. ¿Ha tenido usted también acercamientos con los representantes de la educación superior? ¿Hay algún avance, alguna perspectiva, alguna luz al final del camino en torno a esta potencial negociación
para tener un acuerdo exitoso. Sí, Claudio, más bien ahí nosotros hemos venido trabajando permanentemente con anterioridad. Tuvimos varias reuniones, tuvimos una reunión con el rector de la Universidad de Cuenca, tuvimos una reunión con representantes de la FEUE y también con algunos representantes del Consejo Universitario. No deja de ser preocupante, pero no es una reducción del presupuesto. Eso yo quiero que también quede sumamente claro. El tema del presupuesto es algo que estamos pensando que vamos a contar para entregar el año inmediato posterior. Lamentablemente, pues la crisis económica que se generó incluso a través o a consecuencia de la emergencia sanitaria, pues nos complicó muchísimo en el tema de recursos. Y el presupuesto que se les entrega o los recursos que se entregan a las universidades está basado en los ingresos que tiene el Estado o el gobierno en este caso, y se establece el porcentaje para la entrega. Pero utilizando esa pues, teoría, doctor Martínez, ¿se sacrificaría o teniendo en cuenta lo que usted dice, el presupuesto para el 2021 sería el que se ve afectado, pero de este año sería lo que se recolectó en el 2019? Corríjame si estoy mal. No, estimado Claudio, porque lo que se entrega es en base a lo que tendríamos. Lo que se hizo en el 2019 fue presupuestar de acuerdo a los ingresos que vamos a tener en el 2020, no de los ingresos del 2019, sino que obviamente no se tenía prevista esta situación, la baja del petróleo, dejamos de tener ingresos porque tuvimos prácticamente 3 meses de confinamiento en donde que no se recibió IVA o impuesto a la renta. La reducción en las exportaciones también afectó realmente a lo que es los ingresos financieros de la caja fiscal. Entonces es efectivamente porque este momento no contamos con la liquidez necesaria. Obviamente para el próximo año, una vez que tengamos una estabilización nuevamente de la economía, esperamos que a partir del mes de octubre empecemos ya a ver efectivamente una recuperación, y en base a eso pues se entregarán los recursos que les corresponde a las universidades de acuerdo a los porcentajes establecidos por la ley. ¿Algún perfil, volviendo a la pregunta del inicio, algún perfil que pueda ocupar potencialmente su puesto una vez que usted estuvo hecho cargo de la pandemia durante todo este periodo? Le tocó bailar con la más fea, como dice el adagio popular. ¿Será que hay algún potencial candidato que pueda llenar las expectativas y cogerle el son y el baile a esta fea? Porque la pandemia va a durar un poco de tiempo más. No es que ya se acabe este año. Así es. Esto continúa, esto no va a parar aquí. Ha tocado vivir situaciones muy fuertes y difíciles en realidad, no solo con la emergencia sanitaria. Recordemos octubre del año anterior, pues nos generó algunos inconvenientes y pérdidas inmensas para el país, justamente pues cuando nos estábamos ya empezando a recuperar en los meses de febrero, marzo, lamentablemente tuvimos el tema de la emergencia sanitaria. Pero efectivamente, pues habrá que establecer si es que se llega a tomar la decisión de la candidatura o por algunas de las razones tendría que yo salir de la gobernación de la SUAY, pues habrá que ver una persona que efectivamente haya tenido experiencia en lo que hemos estado viviendo, y en base a eso, pues que tenga esa voluntad de seguir trabajando en territorio, de seguir trabajando, haciendo las visitas a los hospitales, haciendo las visitas a los diferentes sectores que se han visto afectados justamente por el tema del COVID-19, y generar esa coordinación con las diferentes instituciones. No se tiene establecido un perfil. Al fin y al cabo, pues la decisión final de quién ocupará un puesto en la gobernación de la SUAY o en cualquiera de las gobernaciones a nivel del país, pues depende específicamente del señor presidente de la República. Me imagino que en igual situación estará el doctor Jorge Cabrera. Me imagino. No puede usted responder por él, pero me imagino que estará. Doctor Martínez, estaremos atentos a las decisiones que usted tome, tanto como gobernador, en el sentido de paliar todas estas manifestaciones, todas las necesidades en torno a la pandemia como gobernador, y si es que decide lanzarse ya oficialmente como asambleísta, estaremos entablándole la entrevista respectiva ya para hablar como potencial candidato a asambleísta y cuáles serían sus propuestas. Le agradecemos por su tiempo en esta entrevista, doctor Martínez.
A usted muchísimas gracias siempre por esta apertura para poder conversar, dialogar, informar a la ciudadanía de manera adecuada y eso yo creo que es importante. Vamos a seguir atentos, seguimos trabajando. Justamente la intención es que la ciudadanía, hemos tenido 6 meses en los cuales hemos tenido la oportunidad de dar a conocer todos los efectos del COVID-19 y las medidas de prevención. Ahora es tiempo de cuidarnos para poder generar esa reactivación económica que todos necesitamos, absolutamente todos necesitamos. Es por eso que es importante y es obligatorio el uso de la mascarilla de forma permanente en espacios públicos, el distanciamiento social es necesario y así también pues el tema de los procesos de sanitización, lavado permanente de manos o en su efecto el uso de alcohol antiséptico. Muchísimas gracias, Claudio, y un saludo cordial nuevamente y un abrazo a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de W Radio. Muy buenos días. Estuvimos conversando con el doctor Javier Martínez, él es gobernador de la SUAY. Como nos comentaba al inicio de la entrevista, será hasta la próxima semana cuando tome la decisión final de si permanece o no en el cargo de gobernador o se lanza ya como asambleísta por el movimiento Construye.